cultural que siempre nos va a hacer sentir pequeños, que siempre nos va a hacer sentir como víctimas eternas y constantes, y que nos hace caer en una esquizofrenia donde por un lado odiamos, decimos que despreciamos esos cochinos extranjeros que nos los quitaron todo y nos conquistaron, pero al mismo tiempo queremos que ellos nos digan que lo hicimos bien, papá. Queremos que nos aceptan en su mundo, que queremos formar parte de ellos. Esto choca y nos causa terribles problemas de identidad al... ¿Están de acuerdo con lo que está diciendo este tipo? a los latinoamericanos. Pero ¿de dónde sale ese empeño en enamorarnos de lo que viene de afuera y renegar de lo local? Caso es innegable que la etiqueta de importado se ha convertido en sinónimo no solo de calidad, sino hasta de lujo, y que imitar a los países occidentales del primer mundo en nuestro vestir, comer, ocio y hasta lenguaje denota cierto nivel. Pero en líneas generales el mayor y gran mayor porcentaje de latinoamericanos tiene este complejo de inferioridad. Estamos esperando que los extranjeros nos validen por X o Y cosa. Cuando eso pasa, nos sentimos más. Sentimos como que lo estamos logrando. Sentimos como que nos estamos superando porque tenemos la aprobación o validación de cualquier persona de cualquier país extranjero, ya sea del Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, o Europa, o Asia, o estos países que popularmente pues, son potencia, ¿no? Y son la bomba. Mire, mi novio europeo, alto, rubio, ojitos claros, y no como el cacas. Ese latino bajo, feo, hediondo, color lenteja. Yo creo que al revés igual pasa de latinos pidiendo europea, rusa o gringas. Y por ella un comentario de que viene a empeorar la raza, XD de nuevo. Y para qué decirte la colección gigante de memes de que nacer en Latinoamérica es una desgracia. Y que ojalá te saquen un día de ahí, de ese lugar tercermundista acabado. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Esperen, vamos a poner una pausa un segundo. ¿Ustedes creen que hay un sentimiento de inferioridad en cuanto a los latinoamericanos con respecto a los europeos? Yo creo que por momentos sí, Yo creo que por momentos sí. Yo creo que realmente por momentos sí. ¿Saben dónde lo veo? Lo veo mucho, por ejemplo, con esto de los europeos no se bañan, ¿no? Es un ejemplo que yo traigo mucho a colación, lo he traído a colación ya otras veces, pero he visto, por ejemplo, que cuando se habla de que los europeos no se bañan, la gente dice, nosotros somos pobres, pero por lo menos somos limpios. Eso es un comentario que demuestra inferioridad, gordo. O sea, justamente un comentario como diciendo, ay, por lo menos somos limpios. Yo creo que lo hay. ¿Lo tienen que tener? No, eso es otro tema. Yo creo que es otro tema el hecho de que esté bien o esté mal ese complejo de inferioridad. Para mí no, o sea, no tener que tener ningún complejo de inferioridad con nada. Pero que hay gente que siente un complejo de inferioridad para con los europeos, que considera que todo lo europeo es mejor, que absolutamente todo, lo hay. Hay que ver qué dice Brigada Antifraude ahora, pero yo creo que es innegable que lo hay. ¿O ustedes no han visto que hay gente que realmente dice mexicano, viste, diciendo, ay no, yo no soy mexicano, tengo sangre coreana? O argentinos mismos diciendo, ay no, Argentina no, ay, Francia, oh. Lo he visto, y eso es complejo de inferioridad. O sea, también, pero acá en argentino, pero tenés complejo de inferioridad con otro que y en más aspectos, sí, en más aspectos, pero estoy mencionando los que son más visibles en cosas. No solo Europa, acabo de decir Corea, por ejemplo. Yo creo que hay un gran complejo de inferioridad con respecto a Estados Unidos. También tiene que ver con lo que nos han vendido, porque a nosotros nos han vendido que somos una pija, gordo. A nosotros nos han vendido que somos una pija mediante películas, mediante esto, mediante lo otro, y que siempre vamos a ser una pija. Y yo creo que de ahí viene mucho el complejo de inferioridad. No soy nativo de Argentina, yo llegué al barco, soy argentino y español. Y Brigada no lo va a decir, pero hay un montón de hispanistas que son latinoamericanos, pero se sienten hispanoamericanos, vamos a decirle, pero se sienten españoles también. Y en realidad no somos españoles, somos hispanos, descendemos de españoles, pero no somos ya españoles. Y eso es un complejo de inferioridad también. No lo va a decir Brigada, por supuesto. Como podéis ver, hay varios vídeos sobre este tema en YouTube.
pero ninguno de ellos profundiza demasiado. Solo uno lo intenta y, sin embargo, es el peor de todos, puesto que se nutre de los tópicos más falsos posibles para explicar el origen de este complejo o supuesto complejo de inferioridad iberoamericano. Vamos a verlo. No, la verdad, dice uno, Chile y Uruguay sí están mejor que varios países de otros continentes. Pero no se trata de eso, no se trata en realidad de que vos estés mejor. Como te digo, no hay que tener un complejo de inferioridad. Pero hay gente que lo tiene. ¿Y por qué lo tiene? Porque siente que todo lo que viene de allá es mejor. Generalmente gente ignorante también. Gente muy ignorante que cree que Europa es solamente 3-4 países. Los hispanos se la chupan a los ingleses y masones, hasta me banearon de un server por hablar de la masonería. Y Alemania, gente, Alemania, Dios. Dios, que todos ustedes, los fanáticos de historia, son unos rompepija con Alemania, boludo. Se la viven mamando a los alemanes, boludo. ¡Ay, Alemania! ¡Oh, oh, 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 oh! Son unos hijos de puta, boludo. No me pueden decir que no hay complejo de inferioridad. Son re chupapijas de los alemanes, los fanáticos de historia. Me tienen las bolas llenas con Alemania. ¿Te gusta Alemania? Sí, pero ¿qué tiene que ver con ser un mamadera, boludo? Esto tiene un origen cultural e histórico muy interesante. Resumen, devuelvan el oro, conchetumá. La llegada de los conquistadores europeos supuso la destrucción de civilizaciones indígenas preexistentes, como la azteca, la inca, la maya, mapuche, etc. Para empezar, la civilización maya ya había colapsado antes de la llegada de los españoles. Los araucanos, mal llamados mapuches, nunca fueron derrotados por los españoles, sino por las repúblicas independientes. La civilización incaica también había entrado en declive tras una cruenta... Me encanta eso, que es verdad lo que dice acá Brigada. O sea, la gente se olvida. Yo tuve un debate con mi amigo el zurdo respecto a esto, ¿no? Yo tuve un debate con mi amigo el zurdo respecto a esto porque le digo, pero boludo, si los indígenas del sur los matamos nosotros, boludo. No España. España no tuvo nada que ver con esos asesinatos. Justamente el otro día uno me comentó, muy contradiciéndose un montón, diciendo como que España era una mierda y no sé qué mierda y lo que hizo acá y qué sé yo qué, y al mismo tiempo decía, pero ¿conocés sobre este indígena que peleó contra Argentina, no sé qué? Y bueno, me está diciendo que había indígena, boludo, o sea, había imperios indígenas todavía. Lástima, en los genocidios en el sur de Argentina no superó. Guerra civil entre atahualpistas y huascaristas. Los pocos españoles que fueron a aquellas tierras... Preguntale a los uruguayos qué pasó con los charrúas. Simplemente se unieron a los huascaristas. Y si queremos decir que los mexicas fueron destruidos, tendremos que decir también que los verdugos más grandes fueron los tlaxcaltecas, totonacas y demás pueblos que se aliaron con los españoles, y que aportaron la mayor parte de los soldados. Estas sociedades fueron despojadas de sus... Pero perdieron mucha tradición. Sí, pero eso es parte de la globalización también. Posteriormente a la globalización hecha por España, hemos seguido perdiendo tradiciones y no ha sido por España. Es un proceso también, la pérdida de tradiciones es un proceso también que si no se cuidan las tradiciones se van a perder indefectiblemente porque la gente las va perdiendo. Es como hoy en día que para palabras que usamos siempre en español, palabras o frases que decimos en español de toda la vida, la gente empieza a usar frases en inglés porque suena más cool. El otro día vi una palabra que tiraron que yo digo, ¿qué? O palabras como cringe o todo ese tipo de cosas, ¿no? Sistema político, religioso y cultural, ya que los europeos le querían imponer nuevas estructuras de todo tipo. Y de hecho la mayoría de veces lo consiguieron. No, de hecho los españoles no lo consiguieron. Los caciques de la época prehispánica se mantuvieron en su mayoría. Buena parte de los indígenas se convirtió voluntariamente, y los que no quisieron o bien se alejaron, o bien mataron a los frailes, o bien fueron obligados por los españoles y sus aliados indígenas. Porque en la quema de idolatrías también había indígenas lanzando ídolos al fuego. Y es que no pudo ser de otra forma. Bueno, o sea, está bien lo que acaba de decir Brigada. O sea, el que no quería o se iba a la mierda o eran forzados. Que es lo natural, ¿no? Es lo que yo digo. O sea, que España... España obviamente que hubo crímenes acá de coso. Considerado a lo que consideramos hoy en día. Pero también hubo de las otras cosas. No fue un genocidio. Si querías, te venías. Solo eran si una no, minoría étnica y no si podían no, te imponerse cagabas. a nadie por su propia fuerza. Varias conquistas se llevaron a cabo por grupos indígenas en los que ya no había ningún español. No solamente con el idioma, español y portugués. El español nunca fue impuesto, al contrario. Los españoles... Che, pero ¿esto a qué se refiere con el tema de la... ¿Esto qué tiene que ver todo esto con el tema de la inferioridad? Me perdí en eso. Me parece que esta parte no tiene que ver con la inferioridad o con
lo que sea. Hicieron las primeras gramáticas y crearon las primeras cátedras universitarias en lenguas indígenas. El español se expande con la educación obligatoria republicana. Sino que también con la religión católica y valores europeos, quitando todas las tradiciones, lenguas y cosmovisiones indígenas. Esto además dejó la idea de que las culturas originarias eran primitivas o inferiores. No sé si se fue de tema. Está reaccionando a un video en particular que se ve que habla sobre la inferioridad y como dijo uno ahí arriba, está dando contexto. Ay, no me digas que va a decir que es culpa que somos inferiores por culpa de... Nos sentimos inferiores por culpa de los españoles. ¡Ay, Dios! Inferiores. Es que algunas culturas sí eran más primitivas. Si va a decir como eso... por ejemplo las antillanas. Brigada Sin embargo, tiene razón. Los españoles nunca vieron como primitivas a las ciudades como Tenochtitlan. Al contrario, quedaron maravillados. Tampoco quitaron todas las tradiciones. Algunas incluso se fusionaron con las españolas. A los españoles lo que más les importaba era el tema religioso, pero si la nobleza indígena se vestía distinta de la española, les traía... Mira, yo lo voy a decir desde ya, porque parece que va para ahí el video, ¿no? Como que el tipo está dando un contexto, no Brigada, el tipo al que está reaccionando Brigada, está dando un contexto de que nos sentimos inferiores porque España nos conquistó y destruyó las civilizaciones avanzadísimas que había antes. Ahora yo digo, ¿tendrá que ver con eso? ¿O tendrá que ver con el sinfín de películas que nos han metido por el orto, donde Estados Unidos es épico, es lo mejor del mundo, Francia la meca de la moda y perfecta, Alemania lo wow? ¿Tendrá que ver con eso, con toda esa propaganda? Y que cuando te ponen a México o te ponen a otro de nuestros países, lo único que te ponen es un fondo sepia con narcotráfico. ¿No será por eso? Seguramente Brigada lo va a decir, esto. Pero yo ya viendo lo que va a venir, veo venir la pelotudez. América funcionaba como productora de objetos y recursos que debían ser aprobados o valorados en la metrópoli, es decir, en Europa. Lo que sugiere una posición de subordinación cultural. Respecto al arte, esto no fue diferente. Sí, claro, el rey se pasaba el día probando propuestas sobre qué debía producir América. No, tal cosa nunca ocurrió. América producía lo que demandaba su mercado, punto y final. No había ninguna ley que impidiera a los indígenas hacer esculturas o pinturas del tipo maya, mexica o inca y venderlas a plena luz del día en algún mercado de alguna capital. Y si no lo hacían es porque no querían. Oye, si va a hablar de historia que sepa un poquito. Lo que pasa es que lo habrá buscado por ChatGPT el otro chabón, qué sé yo. Efectivamente, como dice Brigada, o sea, vos vas al museo hoy en día, yo fui al Museo de Bellas Artes acá en Argentina, y hay un montón de obras de indígenas expuestas posteriores a las conquistas de América. Así que tú usas ChatGPT, no tienes derecho a decir nada. Para hacer las miniaturas, gordo. De hecho, aquí tenemos una pintura de una bandera que se parece mucho a la actual Wimpala. Muchas obras y objetos producidos en América solo adquirían prestigio cuando eran aceptados o admirados en Europa. Esto podría reflejar una especie de internalización de que la idea de que el arte latinoamericano necesita ser validado externamente para ser legítimo. Sí, este noble llevaba el sol de los incas porque envió una copia a Europa y cuando vio que lo aprobaban decidió ponérselo. Haciendo que la TAM se copie de los estilos europeos y los gringos para que simplemente así sea más validado o aprobado por ellos. Pero lo gringo no es europeo. Ellos no necesitaban la aprobación de Europa para construir lo suyo. Admiramos mucho al Imperio Romano, a la antigua Grecia, y sabemos muchísimo de su historia, pero cuando varios de nosotros, y me incluyo, nos preguntan del Imperio Maya, de los aztecas, de los incas, como que a la mayoría nos da un derrame y no sabemos qué responder. Ni me pregunten de los mapuches, weón, porque hablan mapudungún, lo único que sé. Y de Lautaro, aguante Lautaro, conchero. No habrás oído hablar tanto de los incas, mexicas o mayas porque eres chileno. Porque si fueras de México o de Perú los tendrías hasta en la sopa. De hecho, de lo que sí que no tenéis ni la más remota idea los hispanoamericanos, ni los españoles tampoco, es de los 3 siglos del Imperio Español. ¿Qué sabes sobre la época del virreinato en Chile? Pues entre poco y nada, seguro. Sin embargo, a Lautaro sí lo apoyas. Rápido te me pusiste a la defensiva, mi rusito. ¿Por qué decís? ¿Por lo de la IA? Pero son sobre reacciones que hago yo para hacerla divertida, gordo. Sí sabes quién es perfectamente. Pocas veces va a encontrar latinos que hablen orgullosos de su país o de su cultura. La mayoría siempre va a empezar a hablar pestes, la pobreza, la corrupción, de lo sucio que está. Esto llevaba hasta una especie de desprecio por algunas manifestaciones culturales de sus países como la danza, el folclore y todo eso, vistos como atrasados. Bueno, pero ahí se fue la mierda, ¿eh? Ahí se fue la mierda. ¿Qué tiene que ver? No, Brigada, el pibe este. ¿Qué tiene que ver? Quiero que me digan ustedes, ¿no? Lo que acaba de decir, ¿no? Sobre que, bueno, no sé, toda esta historia y que no sabemos nada de la historia
Y eso hace que nosotros nos consideramos países sucios y pobres. Me parece que no tiene nada que ver. O cosas de Sobre culturas todo porque somos sucios y si tenemos calles sucias y somos medio pobres, han sido por cagadas posteriores a las independencias. como salvajes, un poquito más crudos. Pero si ese folclore tiene una estética totalmente europea. Lo europeo ahora es salvaje. A esto también le podemos sumar el malinchismo. Permiso, voy a leer la definición textual. Se refiere a preferir lo extranjero o al extranjero, en particular si es blanco, güero o tipo germánico, sobre sus propios compatriotas, sus propios productos o sus propios valores y tradiciones. Pero no habíamos quedado en que gracias a los españoles lo indígena era visto como inferior y lo europeo como superior. ¿Por qué ahora hay un término peyorativo para referirse a los que prefieren lo europeo? ¿No debería ser al revés? ¿No debería de haber un término negativo para el que prefiere lo local o lo indígena sobre lo extranjero? Hay cosas de los países europeos que casi todos consideran objetivamente buenas. Que la mayoría tenga acceso a la salud, que hay una educación más de calidad, y no solamente en países europeos, países asiáticos también, en Dubái también. Y hay que considerar que en Latinoamérica le va a costar mucho más alcanzarla, muchísimo más, porque tuvimos siglos de colonia. A diferencia de los europeos que nos robaron muchos recursos y se hicieron ricos en base a eso, y no solamente acá en Latinoamérica, sino en África y en otros países igual. Y Latinoamérica tiene que lidiar con eso y le va a costar mucho más. Sí, claro, porque los primeros hospitales y universidades en las que estudiaron por primera vez indígenas fueron todo un atraso del que Hispanoamérica jamás se podrá recuperar. Aunque aquí ya no sé si está esparciendo la leyenda negra o parodiando a los que lo hacen. De hecho, de repente tener rasgos latinos o tener rasgos indígenas, andinos, se ve vista como una desgracia y como que ya va a perder completamente contra alguien rubio y alto. Y esta parte cultural probablemente hizo... ¿Vieron ese meme? Mirá, boludo. Pusieron a Brad Pitt en la de Argentina y mirá todo lo demás. Qué hijo de puta que hizo este meme, boludo. Mirá el paraguayo, boludo. Y como que ya va a perder completamente contra alguien rubio y alto. Y esta parte cultural probablemente hizo que muchos latinos interiorizaran que su belleza es inferior ante la de los demás. Para entender esto en profundidad tenemos que hablar de las jerarquías sociales de la raza que había en tiempos de colonia. Básicamente habían clasificaciones sociales rígidas basadas en la ascendencia racial, que establecían jerarquías y derechos desiguales. En la cúspide estaban los peninsulares, españoles nacidos en Europa, que ocupaban la cúspide del poder político. Después estaban los criollos, descendientes de europeos nacidos en América, que tenían limitados ciertos cargos de poder. Después los mestizos, mezcla de europeos e indígenas. Casi lo final, los mulatos, mezcla de europeos y africanos, con menos derechos que los mestizos. Y finalmente la base, los indígenas y afrodescendientes, los cuales están sometidos a explotación, esclavitud y marginación. Y si tan rígidas eran esas clases sociales, ¿cómo es que había mestizos? ¿Cómo es que había criollos humildes y nobles indígenas tan ricos como las élites criollas? Los grones sí. Eso sí, no vamos a ocultar el elefante. Los grones sí estaban abajo. Que haya habido, esto no significa que no lo necesita, ¿no? Que haya habido grones que hayan ascendido en el estrato social, no significa que los grones estuvieran abajo de todo. Los indígenas no, es verdad. Los indígenas no tenían mucho... No era una posición rígida de casta para los indígenas en sí. Pero sí era, con respecto a los grones, sí, era mucho más complicado. Y sobre todo por el racismo más que nada, no por una cuestión legal, que eso es lo que la gente se olvida. Racismo hubo siempre. No siempre, pero en la mayoría de la historia, ¿no? Sobre todo reciente. Algo que sí, que me gustaría decir que hay un poco de confusión respecto a esto, ¿no? Que es verdad que no había una casta como tal en cuanto a que vos nacías así y eras pobre porque naciste en la seno de una familia indígena. No, lo que había, eso sí, y eso es imposible de cosas, es que si vos nacías en una familia pobre ibas a ser pobre, o sea, como si de toda la vida, ¿no? Y si nacías en una familia noble ibas a seguir siendo noble, que es lo que pasó siempre. ¿Qué pasa? Que había nobleza indígena. Entonces eso hacía que los hijos de indígenas, en la época del español, ¿no? Que fueran de familia noble indígena o criolla noble, tuvieran ya su estatus, ¿no? Y su posición. Y si nacías como indígena pero pobre, y te ibas a la mierda. Andate a cagar. ¿Cómo un negro podía ascender socialmente y pasar de ser esclavo a catedrático de la universidad? En una sociedad de... No era tan fácil eso. Esta parte sí, ya es mucha falopa. No era tan fácil que un... hay casos concretos, muy concretos, pero directamente no es que cualquiera que nacía en la pobreza podía salir a flote. Es clasismo, claro, sí había clasismo, pero como siempre, ¿no? Y yo digo,
No es necesario decir lo de los grones. El negro no podía en su mayoría de los casos. Y no por algo de España, por algo general. Castas no puede haber mezclas ni movilidad social. La existencia de una supuesta... Había movilidad social, pero, por ejemplo, es como te digo, si sos hijo de nobles indígenas, le ibas a pasar bien, y si eras hijo de pobre, le ibas a pasar mal. De la misma forma que en España pasaba eso. En España, en la península de España, durante la época del Imperio Español, si vos nacías como un campesino pobre, ibas a ser un campesino pobre. O sea, en eso sí podemos decir que era igual. O sea... casta mestiza desmiente que hubiera una sociedad de castas y mucho menos rígida. Esto mismo puede llevar a menospreciar las características De físicas, castas no, culturales pero y como digo, lingüísticas. clasismo Esto llevó a sí. que distintos gobiernos como Argentina, Brasil y Chile promovieran la inmigración europea para blanquear a la población y así poder mejorar la raza, excluyendo o desplazando a indígenas y afrodescendientes, y lo que también en algunas ocasiones llevó a la matanza de varios pueblos originarios en estos países. Ah, claro, la culpa de que las repúblicas se liaran a palos con los indígenas e incluso los esclavizaran la tiene el sistema español, que por ley prohibía esclavizar a dichos indígenas. Tiene mucho sentido. No, precisamente las repúblicas, muy influenciadas por las culturas anglosajona y francesa, derivan en un racismo que no existía en el Imperio Español. Es más, en el siglo XVI ni siquiera existía el concepto de raza tal y como lo entendemos hoy. Y precisamente las élites argentinas que iban contra los indígenas... El gordo Sarmiento, las cosas que decía Sarmiento en Civilización y Barbarie eran pesadas, eran pesadas. Viejo racista, viejo sinvergüenza. eran las mismas que se avergonzaban de lo español. Pero esta gente, claro, es como acaba de decir, esta gente de las élites argentinas justamente no eran muy pro-españolas, eran más pro-francesas. Las élites argentinas eran mucho más pro-francesas. De hecho, por eso en un momento se le llegó a decir a Buenos Aires la París de América Latina, ¿no? Porque en su tiempo muy lejano. Porque justamente se inspiraban mucho en Francia. Y querían imponer el francés como idioma oficial. Todo esto de las castas. Igual no los exterminaron, es muy cierto lo que decís, Cristian. No los exterminaron por ser racistas, sino porque querían sus tierras más que nada. Sí, se exterminó, en Argentina se exterminó el sur porque queríamos sus tierras. Pero eran racistas también. O sea, no lo hicieron por eso específicamente, pero también eran racistas, Sarmiento y todo eso. Se sigue trasladando hasta el día de hoy, porque esto sigue teniendo efecto en la población, como se ve en el siguiente estudio, el cual analiza los ideales de belleza femenina y su impacto en la satisfacción corporal en la mujer en Latinoamérica. En ese estudio no se dice nada de que el supuesto sistema de castas tenga alguna relación. Donde se vio que los medios de comunicación de la ZAM promueven ideales de belleza femenina que no corresponden. Luciana Lopilato, gordo. Esperen, pequeño pausa. Uy, se me trabó el video. Gordo. Al mestizaje característico de nuestra región, sino que se van a lo de siempre, al estándar europeo, lo que genera insatisfacción corporal y afecta en la autoestima de las mujeres latinoamericanas. Otro estudio de la belleza en México también va a hacer lo mismo. Explora cómo los estándares de belleza occidentales impuestos de la época colonial siguen condicionando la imagen femenina actual en México, llevando a distintas mujeres a considerar sus características naturales como inferiores. En ese estudio tampoco se dice nada de la influencia de la época virreinal. Te estás inventando que el origen es ese cuando los estudios de lo que hablan es del poder de los medios de comunicación, la publicidad, etc. Nada de esto existía en el siglo XVIII. Pero bueno, el tema de las castas sigue dando de qué hablar en otros canales también. Es un tema tan recurrente como absurdo. El escritor venezolano José Ignacio Cabrujas dijo en una oportunidad que las primerísimas obras de teatro latinoamericanas eran aburridas, porque teníamos como referentes las grandes obras del siglo de oro español, que constaban de 3 personajes principales: la dama, el caballero y el gracioso. Y explicó que al no vernos identificados ni con la dama ni con el caballero, que solían ser de alcurnia, nos quedamos con el personaje del gracioso. ¿Qué acento feo? ¿Quién? ¿La mina esta? ¿De qué está hablando? Está hablando bien. Por el acento estoy diciendo. Gracioso. Lo que afirmó Cabrujas, lejos de ser un insulto, es en realidad un análisis histórico. Dijo que nuestra concepción del trabajo nunca fue sólida, pues somos el resultado de 3 culturas que se vieron forzadas a vivir en la región juntas. Porque a través de la seriedad con la que se aborda el trabajo puede entreverse el compromiso con el propio país. A ver si lo he entendido bien.
Las obras de teatro hispanoamericanas son malas porque se basan en el siglo de oro español y los hispanos se identifican solo con el gracioso, y no con los de alta alcurnia, lo cual nos lleva a que su concepción del trabajo nunca fue sólida porque su sociedad está compuesta por 3 culturas que fueron forzadas a convivir. No puedo ser el único que vea la enorme cantidad de saltos lógicos que hay aquí. El indígena, que si bien ya se encontraba allí, fue obligado a vivir diferente y sin libertad. Sí, claro, millones de indígenas cambiaron todo su estilo de vida y se quedaron sin libertad porque unos pocos miles de españoles fueron a América. Tiene mucho sentido. Más aún cuando la misma Isabel la Católica les había definido como hombres libres. Y el español, que iba a América buscando riqueza y estaba un poco de paso, dejando su mente en Europa, donde estaba la civilización. Que el español estaba de paso. Y si estaba de paso, ¿quién se quedó en América para vigilar que los indígenas no fueran libres? Por el complejo de bastardía, concepto desarrollado por el filósofo mexicano Leopoldo Sea. Ya saben, facultad de filosofía. Pero escuchen, tiene mucho sentido. Básicamente esto refiere a como la mayoría de latinos somos mestizos y fuimos mestizos hace siglos atrás. No nos sentimos pertenecientes ni al mundo indígena ni al mundo europeo. Esta percepción contribuye a que tengamos sentimiento de inferioridad al no pertenecer. ¿Y por qué tendríamos que tener un sentimiento de inferioridad? No entiendo. Yo, por ejemplo, no me siento español. Tampoco me siento indígena. Me siento argentino, que es algo diferente. Como la misma un chileno se puede sentir chileno, digo. Pero no entiendo cuál es la relación de lo que acaba de decir, ¿no? Entre que no nos sintamos indígenas. Porque el tipo está diciendo, no nos sentimos indígenas, no nos sentimos españoles. Y por eso es el complejo de inferioridad. ¿Pero qué? ¿Te tenés que sentir identificado con uno de los dos para sentirte bien? ¿Para sentirte arriba? Me parece una conclusión muy pelotuda. No creo... No sé, no me va a que surge por eso, boludo, el complejo de inferioridad en Latinoamérica. O sea, el complejo de inferioridad viene por otras cuestiones. Que ya las hablamos al principio, ¿no? Antes de que dijeran nada sobre publicidad más que nada. Pero nosotros no nos sentimos. Yo creo que no nos sentimos por no pertenecer. Bienvenido, IMAX. No creo que nos sintamos inferiores por no pertenecer a uno de los dos. Pertenecer a ninguna especie de estos. Y por si no fuera poco, Latinoamérica está llena de estereotipos. El estereotipo latino de un hombre borracho y mujeriego, mujeres muy provocativas, con sensuales caderas y pechos semidenudos y muy fáciles como algunos consideran. ¿Sensuales? Pues no habíamos quedado que no cumplían con los cánones europeos y por tanto son consideradas inferiores. Muy atento, brigada. Muy atento en la respuesta, brigada. ¿Es verdad? ¿No habíamos considerado que nuestros cánones de belleza son una verga? Muy atento, brigada, ahí, boludo. A mí personalmente, ¿qué querés que te diga? A mí me atendió cuando fui a Brasil una brasileña morocha, hermosa, boludo, en la administración del hotel. Dios mío, una gana de quedarme en Brasil tenía, boludo, esa morocha. ¡Ah! Mamás a los 15 años, Brian se Byron que no tiene ningún futuro, calles sucias y caóticas, desorganizadas, atestadas de vendedores ambulantes y niños en la calle. No se relaciona mucho Latinoamérica con ciencia, tecnología, arte ni filosofía, sino que se asocia con el atraso. Bueno, esto sí, a ver, lo que está diciendo ahora sí, que se asocia a nosotros con el atraso y con la pobreza y con eso, sí. Pero eso no es culpa del Imperio Español. Ese es el problema, ¿no? Al que va el video. ¿O ustedes piensan que esto es verdad? Esta parte es verdad, particularmente, ¿no? Englobada. Mucho del sentimiento y complejo de inferioridad es justamente por nuestros niveles de pobreza a comparación con algunos países europeos o Estados Unidos, nuestros niveles de infraestructura comparado con los de ellos, pero eso no veo cuál es la relación entre eso con el Imperio Español. Ahí está el problema. Primitivismo. Estos estereotipos tienen muchas consecuencias, como discriminación y racismo por parte de los demás. Quizás ese estereotipo de no ser bueno para la ciencia o que la ciencia, el arte y todo eso no es parte de tu cultura o de tu identidad. Lo de la ciencia sucede también porque conocemos poco a nuestros científicos e inventores. ¿Qué? Ese estereotipo estos estereotipos tienen muchas consecuencias, como discriminación y racismo por parte de los demás. Quizás ese estereotipo de no ser bueno para la ciencia o que la ciencia, el arte y todo eso no es parte de tu cultura o de tu identidad. Lo de la ciencia sucede también porque conocemos poco a nuestros científicos e inventores. Y en esto... O sea, la ciencia... Porque no nos olvidemos que el tipo está diciendo que todo esto no viene del Imperio Español. Y es como que la ciencia no es parte de nosotros por el Imperio Español. Es como una banda. También. Aunque aquí Sabrina la verdad es que sacaría buena nota. Tuve que enterarme averiguando cuántos premios Nobel hay en Latinoamérica. Leco, las colombianas están muy sobrevaloradas. Tienen atributos muy exagerados, dice uno. No sé, a mí me gustan las mujeres en general. Y a mí me gustan las morochas, boludo.
Pero no sé, a mí me llaman más las brasileras que particularmente otro. Las brasileras y las paraguayas. ¿Qué estamos viendo? ¿Existen complejos de inferioridad en Latinoamérica? Es un video de Brigada Antifraude donde reacciona a otras personas que hablan sobre el complejo de inferioridad latinoamericano y lo adjudican a el Imperio Español. En serio, no podían enseñarme esto en el colegio. Podían quitarle media hora de tiempo a las largas clases sobre Simón Bolívar en colegios, premios. Bien, aunque aquí Sabrina la verdad es que sacaría... Me perdí, perdón. Tuve que enterarme averiguando cuántos premios Nobel hay en Latinoamérica. En serio, no podían enseñarme esto en el colegio. Podían quitarle media hora de tiempo a las largas clases sobre Simón Bolívar y dedicárselo a estos señores. Por cierto... Bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con la mujer. En este fragmento estoy de acuerdo con la mujer. Yo creo que un poco menos de Simón Bolívar y de todo eso, viste, que ya no lo ponen en todos los años del secundario, sinceramente, y podrían centrarse más en otros tipos de cosas, ¿no? Yo creo que el ejemplo de justamente los premios Nobel como que chupan un poco un huevo, ¿no? En muchos casos. Pero, por ejemplo, en Argentina, yo creo que en el colegio deberían enseñar sobre nuestro primer premio Nobel de la Paz, que fue Carlos Saavedra Lamas. Primer premio Nobel de la Paz en Latinoamérica. Pero no porque haya ganado el premio Nobel de la Paz. Me parece que deberían enseñarlo por su influencia diplomática en la geopolítica de Sudamérica. Sobre todo en relación con la guerra del Chaco y otros conflictos. Pero sí, la gente prefiere, los colegios a veces enseñan pura verga. Que los nobeles latinos son 17 hasta la fecha, siendo Argentina y en segundo lugar México los que más reconocimientos han recibido. Y en cuanto a los inventos, la televisión a color se atribuye al trabajo del mexicano. Hoy en día están sobrevalorados los premios Nobel. Es que los premios Nobel están sobrevalorados. Por eso yo digo, no hablar de los premios Nobel en general, sino de por qué lo ganó, cuando fue importante. Por ejemplo, en este caso. O el premio Nobel de Marie Curie. Bueno, está bueno ver a Marie Curie, por ejemplo, en química, ¿no? En la materia de química, y que sepas que lo ganó por esto específicamente, pero no ver todos los premios Nobel que han ganado nuestro país. Eso me parece una pelotudez propagandística. Guillermo González Camarena. Luis E. Miramontes, otro mexicano, contribuyó en la obtención de la píldora anticonceptiva. El argentino Domingo Liotta llevó a cabo el primer uso clínico de un corazón artificial total y el peruano Pedro Paulet creó el motor cohete alimentado por combustible líquido fundamental para la exploración espacial, por nombrar solo algunos de los más chicos, nos vemos, Ale. Uno de los primeros modelos de dirigibles, los primeros estudios sobre las causas del agujero en la capa de ozono. El análisis de huellas dactilares para resolver crímenes son otros muy buenos ejemplos de lo... Pero esto es una pelotudez, o sea, para mí estos casos que está diciendo ahora, ya pasamos de darle la razón en una parte a decir que ya se fue a la mierda. O sea, el colegio no tiene tanto tiempo para enseñar todas estas vergas. Estoy de acuerdo en algunos de los premios Nobel de la Paz, ¿por qué? Porque muchos de los premios Nobel de la Paz fueron ganados acá, como en el caso de Carlos Saavedra Lamas, por cosas importantes que tienen que ver con la historia de nuestra región y la historia de nuestro país. Pero, boludo, la materia de historia tiene, no sé, 2 horas a la semana, 3 horas a la semana en algunos colegios, y no hay tiempo para ponerse a ver que un chabón inventó el globo de no sé qué mierda. Dale. Logros hechos por latinos. Y podría seguir. Pero las que más nos importan en este video son las consecuencias que te provocas a ti mismo como latino, ya que mucho internaliza la idea de estos estereotipos en su cultura propia y en su identidad, haciendo ver la cultura latina como incompleta o inferior, disminuyendo también tu autoestima y afectando la construcción de... Pero en Chile no enseñan de cuando éramos los protectores de LATAM. Bueno, protectores de LATAM no estoy de acuerdo, pero sí que hicieron correr a Estados Unidos. Sí, bueno, eso estaría bueno como anecdótico. una identidad. Detalles así harían a los chilenos más nacionalistas. El problema es que se tiene que educar de una forma... los chilenos que van a ser nacionalistas lo van a hacer igual. La cosa es que estés orgulloso de tu país, del país donde has nacido, sin necesidad de cagarse en los demás. No es necesario. Positiva, sintiendo vergüenza por tus propias raíces. Que tu país no tiene ninguna posibilidad de cambio, de que si está en la miseria durante... Es que nuestros países tienen que sentirse orgullosos de sus raíces, pero sus raíces son indígeno-españolas.
De años y tiene un montón de problemas, simplemente vives en Latinoamérica. No hay ninguna posibilidad real de que esto cambie en algún momento. A partir del siglo XX, la influencia de Estados Unidos se convirtió en el principal factor de dependencia. Su poder económico, tecnológico y cultural fue idealizado, reforzando la percepción de inferioridad frente al coloso del norte. El estar a la faldita de Estados Unidos ha hecho que muchos latinos sientan vergüenza por lo suyo, o que se vean como culturas débiles y primitivas ante las demás. Ciertamente, sí. el hecho de que a Estados Unidos le haya ido mucho mejor ha creado aún más subordinación y complejo de inferioridad entre los hispanos. Luego hablaré más de eso. Y bueno, mi gente, de acá en adelante viene la parte optimista del video, porque a lo largo de este hemos asumido casi al 100% que los latinos tienen un complejo de inferioridad, pero hay cosas que decir respecto a esto. Primero, en este... Mejor las coreanas, dice uno. Sobrevaloradas. Las asiáticas sobrevaloradas, gordo. Hay unas que están muy buenas, como la de Stay With Me, ¿no? Que me enamora, pero sobrevaloradas. Por ejemplo, antes del video de Russo, cuando ustedes sabían que la carrera naval de Chile y Argentina. Este punto, hay que aclarar que de hecho muchas extranjeras tienen ese morbo por el latino, por ese hombre latino fogoso de piel canela, muchas veces que le dicen no color lenteja. Hay morbo por el extranjero muchas veces, y eso pasa tanto acá como en otros países. ¿Qué tal les parecen los hombres latinos? Están buenísimos, me parecen que son muy guapos. Ay, Dios, esto es una pelotudez. Este tipo de videos es una pelotudez del año cero. Vos vas con una japonesa y vos sos un extranjero, un latinoamericano. ¿Qué pensás de los latinos? ¿Qué te va a decir la japonesa si sos un latino yendo a preguntarle? ¿Qué sos, pelotudo, boludo? Y toman esos videos como referencia. No, porque a los extranjeros les encantan las latinas. Dale, gordo. Vos vas allá, yo voy. Hola, con una camiseta de Argentina o con esta misma de Uruguay. Y le digo, che, ¿te gustan los latinos vos? ¿Qué va a decir? No, son todos horrendos. No, boludo. Son guapos la mayoría. Sí. Estoy guapo, lo sé. Además de que en otros países el latino también tiene un estereotipo positivo, de ser alguien vivaz, de ser alguien fogoso, extrovertido, con mucha pasión y con mucha energía y muy de piel. Y eso a mucha gente le llama la atención y le gusta. Y eso escasea muchas veces y en varios países de Europa. Cualquier latino que haya ido para allá se dará cuenta de que la gente allá muchas veces es muy jodidamente fría. Y esa calidad de latino muchas veces puede jugar a su favor. Australian girls think about Latinos. Fiery and romantic and sexy. Mirá, el morocho está hablando con la rubia, boludo. ¿Y la rubia qué te va a decir, boludo? ¿Qué te va a decir? Pregunta igual. Ustedes, esta chica, esta rubia que está ahora, porque la están poniendo como una belleza, ¿no? En el video, porque están hablando de eso. ¿Les parece sumamente linda? A mí no me gustan los pómulos pronunciados, por ejemplo. Personalmente. ¿Dónde hay una morocha brasileña? Sí. Oh, they have sexy accents, don't they? ¿Qué piensan las Uy, se me había tildado. alemanas sobre los latinos? Was denkt ihr über Latinos? Attraktivo. Romántico. Haben einfach mehr Feuer als die Deutschen. Acá me cagó porque es un alemán preguntándole, ¿viste? Pero saben que está hablando para los latinos y que va a salir... Porque lo dijo, lo está hablando justamente en español el hijo de puta. Si yo necesito que todo el rato me digan, eres el amor de mi vida, no sé qué, yo si no... Tú mereces un tipo latino. Yo lo merezco. Tú mereces un tipo Volviendo al punto, latino. creo que ya se dan cuenta de que mucha gente, al igual que yo, opina que los latinos no nos sentimos inferiores. Quizá unas pocas personas pueden tener inseguridades, se sienten inferiores, pero en general la mayoría está orgulloso de su país. No, hay un gran grupo de gente que no está orgulloso de su país y que tiene complejo de inferioridad. No son todos, pero sí hay un montón. Su cultura. Muestra de eso es como cada país canta con orgullo cuando juega su selección en Esa algún es otra deporte. cosa, gordo, no metas la Sí, selección, boludo. Sí hay un montón de gente que es re chupapija, boludo, acá en Argentina. Yo he escuchado a gente decir, ojalá nos hubiera conquistado Inglaterra, se lo juro, He escuchado a gente, una profesora mía, de geografía, encima de geografía, decir que que por ahí hubiéramos sido más ricos si nos hubiera conquistado Inglaterra. Y después, en el Mundial, Argentina, dale, no tiene nada que ver el fútbol es otra cosa. Y esa profe está bonita, no, era fiera. Todo lo que hay dentro de sí. O que las fiestas patrias de cada país, todos disfrutan su comida, su celebración, su cultura. Y de tal si No ese tiene supuesto nada que ver. complejo de inferioridad no existe. Además, a esta supuesta inferioridad autopercibida, que puede que no exista, se le agrega lo que dice este estudio, que es que la gente más pobre o minorías discriminadas consideran que tiene desventaja no por tema de raza y cultura, sino por cosas estructurales que trascienden esto. Bueno, entonces lo del sistema de castas era bait. Una confusión de la lengua, de que latinos son algunos países europeos y nosotros hispanohablantes. ¿Prefieres latinas o europeas?
europeas. Es que las europeas son latinas. Hombre, es que nosotros fuimos provincia de Roma y aquí se estuvo hablando en latín durante 1000 años. Andate a cagar, la lengua cambia con el uso, boludo. Andate a cagar con tu término. La lengua de que latinos son algunos países europeos y nosotros hispanohablantes. ¿Prefieres latinas o europeas? Es que las europeas son latinas. Hombre, es que nosotros fuimos provincia de Roma y aquí se estuvo hablando en latín durante 1000 años. Andate a cagar, la lengua cambia con el uso, boludo. Andate a cagar con tu terminología precisa. Pues prefiero... No, pero tiene razón el pelado. Y no imites el acento argentino, no te sale, gordo. Tiene razón el pelado. Precisamente porque la lengua cambia y el latín ya no se habla, ¿por qué llamarnos latinos? Con el uso, boludo. Claro, o sea, no sé, me pareció ridículo la intervención. El español tiene razón. Por eso mismo yo digo que también nosotros somos latinos, los latinoamericanos, como somos también hispanos. Porque una cosa no quita la otra para mí, porque es lingüístico. La base proviene del latín, el español proviene del latín. Y nosotros también somos hispanos. Y por ser hispanos, también tenemos la herencia lingüística del latín. Y, boludo, hay que ser fracasado para ser inglés. Es que es una paja decir latinoamericanos. No sé, yo me acostumbré, no me parece malo. Y también, lo que dice, también las europeas son latinas. También, las europeas de España, las europeas de varios países, ¿no? Somos hijos de Roma, grande Roma, grande Roma. Terminología precisa. La terminología precisa no es un tema baladí. El término Latinoamérica es resultado precisamente de ese complejo de inferioridad. Pese a haber sido acuñado por determinadas élites hispanoamericanas, la idea tiene una clara... A mí me parece igual también que esto es una exageración. Esta parte que va a decir Brigada es una exageración. No está equivocado en el tema de... que era lo que me hablaba uno, ¿no? Que el tema Latinoamérica, decirnos Latinoamérica, fue promulgado por franceses y todo lo que vos quieras. Pero la verdad que ahora nadie asocia Latinoamérica con Francia. Latinoamérica o con Italia. Latinoamérica lo asociamos con nosotros mismos. Por lo tanto, y tiene su sentido de ser en el origen lingüístico de España. Entonces, para mí está bien dicho Hispanoamérica o Latinoamérica y se pueden usar los dos. En la mayoría de los casos. Salvo cuando hablamos de Haití. Salvo cuando hablamos de Haití. Pero bueno... influencia francesa, y cuando estas élites viajaban a Francia para ver cuánto de superior era esta, adoptaban esos términos franceses de latino y latinidad. Me parece una exageración decir que, ay no digamos Latinoamérica porque... No, también, está bien dicho también. Mucha gente se empeña en decir que son latinos porque detestan tener raíces hispanas, y no quieren usar el término hispano, así que para esconder lo hispano utilizan el término latino. Cuando verdaderamente si son latinos es porque son parte de la cultura hispana, que será una cultura latina. Sí, justamente. Nosotros somos latinos por ser parte de la cultura hispánica. Entonces, por eso está bien dicho los dos. Y yo siempre digo, no seamos tan llorones con el tema de Latinoamérica o Hispanoamérica, porque para mí los dos están bien dichos. Yo, por ejemplo, no... Me da igual decirle Hispanoamérica o Latinoamérica. A veces me sale decirle Latinoamérica y a veces me sale decirle Hispanoamérica. Ni siquiera por algo de un constructo. Entonces, ¿es cierto? ¿Este complejo existe o no existe? Podría decirse que ambas realidades coexisten, porque las identidades de los distintos países hispanoamericanos se han forjado desde sus independencias en un mar de contradicciones. La educación en cada país está claramente orientada a un pseudopatriotismo basado en el orgullo por las independencias que sus antepasados pelearon. Al hablar de Latinoamérica incluyes a Brasil y Haití. Sí, yo lo tomo así también, pero bueno, hay algunos faloperos que dicen que como España era Hispania, también en Hispanoamérica incluye Brasil, y lo podés tomar por ese lado también, pero nada, yo prefiero decir Hispanoamérica y dejar a Brasil de lado. Frente a la malvada España. Y es común que, por ejemplo, en los colegios sucedan actos de conmemoración de estas pseudogestas. Y digo pseudogestas porque el resultado fue catastrófico. El portugués también viene del latín. ¿Quién dijo lo contrario, boludo? El otro pibe dijo, al hablar de Latinoamérica incluyes a Brasil y Haití. Claro. Y yo cuando dije Hispanoamérica, por ejemplo, siempre saco a Haití, por ejemplo. Hispano viene del español, el portugués del latín.
Hispanoamérica pasa de ser, entre comillas, el primer mundo al tercer mundo gracias a estos procesos. O también se basan en el orgullo por las avanzadísimas civilizaciones prehispánicas que heroicamente han resistido. Sí, pero hay gente que lo toma como Hispania, que para mí eso es muy falopa igual. Yo cuando digo Hispanoamérica saco a Brasil, porque yo lo tomo por el lenguaje. De la misma forma que tomo Latinoamérica del lenguaje. Nuevamente contra la malvada España e incluso también contra esas repúblicas que tanto orgullo inspiran. Además, en muchos colegios incluso se canta el himno antes de empezar las clases. En ese sentido, no se siente inferioridad alguna. Incluso hay políticos que aprovechan este orgullo para ganar votos, por ejemplo, solicitando que el rey de España pida disculpas o alguna otra ocurrencia igualmente subnormaloide. Eso sí, no se les ocurre decirle a Estados Unidos que se disculpen por robarles el territorio, hacer golpes de Estado, etc. El tío Sam no se toca. Sin embargo, esta leyenda negra contra la malvada España produce al mismo tiempo una quiebra en ese orgullo. Sí, es verdad que nuestros amados libertadores nos liberaron. Mira, el Imperio Español murió, ya no somos España, somos hispanos. Bueno, claro, yo estoy de acuerdo con esa afirmación. O sea, el Imperio Español es lo que estudiamos y lo que ha dejado en el mundo. Eso estoy de acuerdo. Y para mí eso es ser hispanista. Y somos hispanos por la herencia que ha dejado España. Pero sí, obviamente, el Imperio Español ya no está. Liberaron del yugo español de la forma más épica posible. Pero al mismo tiempo, no podemos negar que fuimos parte del Imperio Español, que descendemos en parte de los españoles, y que nuestras repúblicas son pobres, mientras que Estados Unidos ha sido todo un éxito. Claro, los Estados Unidos fueron conquistados por ingleses, muy trabajadores gracias a su ética del trabajo protestante, mientras nosotros fuimos conquistados por la Europa mala, por la Europa vaga, por España, un país católico de vagos que solo se dedicaban a saquear recursos y esclavizar indios para que trabajaran para ellos. Y esa mala gestión es la que nuestras repúblicas han heredado y por eso no pueden salir adelante. Si nos hubieran conquistado los ingleses, seríamos tan ricos como Estados Unidos. Y además seríamos todos rubios con los ojos azules y no con ese color lenteja. Pero en lugar de eso, pues somos unos hijos de la chingada, unos descendientes de mujeres indígenas violadas por los conquistadores españoles. Y deje de patalear como el niño, Severio. ¿Por qué se enoja tanto? ¿Que fuera indio, zambo o cambujo? Mírese, más criollo y mestizo que mis propios hijos. Vosotros no queréis ser indios, ni españoles. Por elección propia están condenados a ser hijos de la chingada. Muchos no se dan cuenta al mismo tiempo de que sus libertadores eran precisamente descendientes directos de españoles, ya que eran criollos, y esta visión del español vago y violador les dejaría en bastante mal lugar. Pero claro, la mayoría de hispanos adoctrinados en estos relatos durante toda su vida no nota estas contradicciones. Suele pasar cuando a uno le lavan el cerebro. Así como tampoco han caído en la cuenta de que buena parte de las excolonias inglesas están en la lista de países más pobres del mundo. Sí, en efecto existe un complejo de inferioridad en Hispanoamérica que se deriva de que sus proyectos republicanos han sido todo un fracaso, mientras que el de Estados Unidos fue un triunfo. El tuyo también, gordo. El tuyo también. El de España también. Ha sido un fracaso. El Imperio Español cayó, en eso estoy de acuerdo. El Imperio Español cayó. Y el proyecto español fue un fracaso también. No nos olvidemos de eso. Estamos en el mismo barco. Y España está cada vez más en el mismo barco que nosotros. Y Brigada no puede decir lo contrario porque ha hecho un montón de videos también diciendo de que España está en el horno, de España está como el orto. Y España republicana, todos los proyectos de República Española ha salido como el orto. Ellos pudieron y nosotros no. Ellos son ricos y nosotros pobres. Y esto debe de ser porque no hemos hecho las cosas bien como ellos, porque no somos tan buenos como ellos, o porque no hemos sido conquistados por la Europa adecuada. Esto último también sirve para no hacerse responsables de nada. Pero en realidad, este desastre lo inauguraron los libertadores a los que aman. Ya lo dijo Simón Bolívar, lo único que se puede hacer en América es emigrar. Cuando durante el Imperio Español nadie pensaba en emigrar porque las cosas iban bien. Entonces, ¿qué? ¿Resulta que la clave del fracaso hispanoamericano está justo en una de las partes que les hace sentir más orgullosos y que son los libertadores? Esta es una cruda realidad que no todo el mundo está dispuesto a aceptar. Otra interpretación que se ha dado sobre el origen del complejo hispanoamericano es esta. Cuando llegué a España no podía hacer otra cosa que compararlo todo con Venezuela. Muchas cosas me parecían bien hechas, no solo porque en efecto así era, sino porque yo acababa de llegar de un país que se cae a pedazos. La comida, el transporte, la sanidad, todo fascinante. Pero no tardé en darme cuenta de que muchos españoles denigraban de diferentes aspectos nacionales. Si me hubiesen dado 50 céntimos de euro, por cada vez que escuchaba decir a un español
esto es una puta vergüenza. Tendría ahora más dinero. Era común, sobre todo tras la crisis de 2008, escuchar el comentario de que en los países nórdicos se vive mejor, porque tienen mejores sueldos, etc. Y es que esa forma de pensar tan común en nuestra región nos viene de los españoles. Es comprensible que la hayamos heredado, porque si pensamos que los países latinos son como adolescentes, no solo por los jóvenes si los comparamos con los europeos, que serían como de la tercera edad. Acá pone, pero y repúblicas como Italia o Alemania son más jóvenes que las americanas. Italia está como el orto igual también. Sino también porque todavía están en la búsqueda de una identidad propia, la analogía funciona. Claro, otra interpretación fácil. Si en España pasa lo mismo, lo hemos heredado de ellos. Que es tan estúpido como decir que si hoy Argentina se hizo tan feminista es porque lo heredó de España. Efectivamente existe un complejo de inferioridad, ahora sí latino, porque afecta a toda la latinidad. A Italia, a España, a Portugal, a Rumanía. Y es que son países que incluso siendo de primer mundo, aunque Rumanía está más atrás, no son tan primer mundo como los países del norte de Europa. Y eso también les crea un complejo, derivado además de la idealización de los países del norte de Europa e incluso por una visión de que... De hecho, Italia es la tercera economía de Europa. En cuanto a la cantidad que produce, lo bien que está, porque Italia está como el orto, gordo. El norte protestante es más eficiente y trabajador, aunque los países... Es como que México sea una economía muy potente a nivel número, a nivel estadístico, pero no, México no está bien. Como decir que México está bien porque es una economía potente. Protestantes del norte de Europa tienen las jornadas laborales más cortas del mundo. Y os preguntaréis, bueno, ¿y qué hay de Francia? Francia no es así, ¿verdad? Los franceses, por ejemplo, se premian entre ellos, premian su cine y a sus actores. Si los estadounidenses los premian o no, les da más o menos igual. ¡Wow, putain, génial! ¡Merci! ¡Formidable! ¡Merci beaucoup! I love you! I love your country. I am the happiest director in the world right now. Tras que acá en América Latina tenemos esta visión como que los Óscares son la Copa Mundial del Cine, cuando no, pues es solo el certamen o la ceremonia para premiar el cine de Estados Unidos. Pues Francia también tiene un complejo de inferioridad respecto al mundo anglosajón, y están tan obsesionados por los Oscars como cualquier otro. Este complejo se puede ver en los productos audiovisuales que ellos mismos generan. No obstante, también está el típico gabacho egocéntrico que dice cosas como que el español es un idioma de pobres, cuando literalmente la mitad del tercer mundo habla francés y la otra mitad habla inglés. En cualquier caso, ¿tiene este complejo los franceses no pueden decir nada, boludo. ¿Fundamento? ¿Es verdad que a ellos les va mejor porque son superiores en algo? Pues no, en absoluto. Simplemente que ningún auge es eterno. El Imperio Español fue el más poderoso en su momento, Francia llegó a ser la primera potencia europea, Portugal fue el primer reino europeo en comenzar a expandirse por el mundo, el Imperio Romano ha sido el más longevo e influyente de Occidente junto a la cultura griega, pero todo lo que Mira, gordo, ¿dónde está el boludo fan de Brigada Antifraude era? Que decía que el Imperio Romano fue menos influyente que el español. El mismo Brigada Antifraude te valora pone en su lugar al Imperio Romano. Tiene que bajar en algún momento. De igual forma que ahora el mundo anglosajón también ha comenzado su propia decadencia. De hecho, si vais a los países del centro y norte de Europa occidental, así como Estados Unidos, ¿qué está haciendo la señora? Un cierto complejo. Bien porque los blancos sienten que están en deuda con los negros, bien por algún pasado colonial, bien porque el patriotismo les parece anticuado e incluso fascista, gracias a las ideas progres. ¿Qué está haciendo? Lo único que tenemos que hacer es no dejarnos llevar por estos sentimientos absurdos de inferioridad, más aún los que están basados en falsedades. Pero hablábamos de influencia, gordo, persona con un nombre raro. Reaccionar para labrarnos una mejor posición en el mundo. Porque si nuestros antepasados pudieron, no hay ninguna razón para que nosotros no podamos tampoco. Si países como Taiwán o Corea del Sur pasaron de ser de los más pobres del mundo a deje de darle besos a ese zapato pues todo los países sucio. iberoamericanos también pueden. Pero primero tienen que reconciliarse con su auténtico pasado y empezar a creer en ellos mismos, en lugar de creerse una serie de relatos absurdos que lo único que crean es un complejo de inferioridad. Vino de pisar caca, boludo, y va y le da un beso en el zapato. No hay ninguna razón que nos inhabilite como personas para superar a otros países. Sin condescendencia, con dignidad y con conciencia, apoyemos o busquemos algún tipo de dignidad dentro de nuestra identidad, considerando que no porque un extranjero lo diga, que no porque esto y lo otro vale más que lo nuestro. Y obviamente esto tampoco se trata de encerrarnos, ¿no? Y de que solo importe lo que nosotros digamos, no.
Solo se trata de esta idea de que, pues no porque lo diga extranjero X ya es infinitamente mejor. Somos unos capos, eso es lo que hay que decir. Sí, chúpenme la pija. O que tú necesitas que te valide alguien de otro país, pues para valer, para considerarte que eres una persona talentosa o yo qué sé. Pero también entender que hay una realidad muy triste y muy terrible donde muchos inventores, muchos productores, si no se van a otro país, sus ideas nunca se hacen realidad. Sí, es una realidad ¡Aguanta difícil, Argentina, ¿no? gordo! ¿Cuál es la solución? Pues de momento lo que podemos hacer es eso, tratarnos a nosotros mismos con la dignidad que sabemos o que deberíamos de saber que tenemos y que Todos merecemos. tenemos dignidad humana y punto, boludo. O sea, chupame la pija. Ese discurso pedorro. Habría que encontrar un equilibrio entre nuestro apego a las tradiciones locales y los valores importados, entre nuestros inflados orgullos nacionales y nuestras dramáticas realidades. Hacer un ejercicio de sinceridad y definir mejor nuestras identidades a partir de todos aquellos logros reales que se han llevado a cabo por más de un siglo y muchas veces han sido invisibilizados. Más bien yo agradezco de nacer donde nací y de vivir donde vivo porque realmente, si te pones a ver, Latinoamérica es de los continentes más ricos en recursos naturales y en un montón de cosas más. Y consigues muchísima mejor calidad de vida humana. A lo mejor no económica, a lo mejor no moderna, ¿no? Pero humana, que es lo que... Justamente esto es lo que hablaba al principio del video, que ahí está sonando muy condescendiente. Me parece que está buscando. Más necesita realmente el ser humano, aquí es donde más lo puedes conseguir, así que... ¿Se terminó? Estuvo bueno el video. Buen video, brigada. Gigantes como el Obelisco, campeones del mundo, boxeo y hockey. ¡Sí! Fútbol. 3 copas, gordo.